Catequesis de San Juan Pablo II sobre la resurrección de Cristo. La resurrección como hecho histórico que afirma la fe. Su Santidad Juan Pablo II, 25 de enero de 1989. 1. En esta catequesis afrontaremos la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, documentada por el Nuevo Testamento, creída y vivida como verdad central por las primeras comunidades cristianas, transmitida como fundamental por la tradición, nunca olvidada por los cristianos verdaderos y hoy profundizada, estudiada y predicada como parte esencial del misterio pascual, junto con la cruz, es decir, la resurrección de Cristo. De él, en efecto, dice el símbolo de los apóstoles que al tercer día resucitó de entre los muertos, y el símbolo niceno-constantinopolitano precisa resucitó al tercer día según las Escrituras. Es un dogma de la fe cristiana que se inserta en un hecho sucedido, constatado históricamente. Trataremos de investigar, con las rodillas de la mente inclinadas, el misterio enunciado por el dogma y encerrado en el acontecimiento, comenzando con el examen de los textos bíblicos que lo atestiguan. 2. El primero y más antiguo testimonio escrito sobre la resurrección de Cristo se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios. En ella, el apóstol recuerda a los destinatarios de la carta hacia la Pascua del año 57 después de Cristo, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y en último lugar a mí como a un abortivo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8. Como se ve, el apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección, de la que él había tenido conocimiento tras su conversión a las puertas de Damasco. Confer Hechos 9, 3-18. Durante su viaje a Jerusalén se encontró con el apóstol Pedro y también con Santiago, como lo precisa la carta a los Gálatas 1, 18 y siguientes, que ahora ha citado como los dos principales testigos de Cristo resucitado. 3. Debe también notarse que en el texto citado, San Pablo no habla solo de la resurrección ocurrida al tercer día según las Escrituras, referencia bíblica que toca ya la dimensión teológica del hecho, sino que al mismo tiempo recurre a los testigos a los que Cristo se apareció personalmente. Es un signo, entre otros, de que la fe de la primera comunidad de creyentes, expresada por Pablo en la carta a los Corintios, se basa en el testimonio de hombres concretos, conocidos por los cristianos y que en gran parte vivían todavía entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo, confer Hechos 1:22, son ante todos los 12 apóstoles, pero no solo ellos. Pablo habla de la aparición de Jesús incluso a más de 500 personas a la vez, además de las apariciones a Pedro, a Santiago y a los apóstoles. 4. Frente a este texto paulino, pierden toda admisibilidad las hipótesis con las que se ha tratado, en manera diversa, de interpretar la resurrección de Cristo abstrayéndola del orden físico, de modo que no se reconocía como un hecho histórico. Por ejemplo, la hipótesis según la cual la resurrección no sería otra cosa que una especie de interpretación del estado en el que Cristo se encuentra tras la muerte, estado de vida y no de muerte. O la otra hipótesis que reduce la resurrección al influjo que Cristo, tras su muerte, no dejó de ejercer, y más aún, reanudó con nuevo e irresistible vigor sobre sus discípulos. Estas hipótesis parecen implicar un prejuicio de rechazo a la realidad de la resurrección, considerada solamente como el producto del ambiente, o sea, de la comunidad de Jerusalén. Ni la interpretación
ni el prejuicio hallan comprobación en los hechos. San Pablo, por el contrario, en el texto citado recurrió a los testigos oculares del hecho. Su convicción sobre la resurrección de Cristo tiene por tanto una base experimental. Está vinculada a ese argumento ex factis que vemos escogido y seguido por los apóstoles precisamente en aquella primera comunidad de Jerusalén. Efectivamente, cuando se trata de la elección de Matías, uno de los discípulos más asiduos de Jesús, para completar el número de los 12, que había quedado incompleto por la traición y muerte de Judas Iscariote. Los apóstoles requieren como condición que el que sea elegido no solo haya sido compañero de ellos en el periodo en que Jesús enseñaba y actuaba, sino que sobre todo pueda ser testigo de su resurrección, gracias a la experiencia realizada en los días anteriores al momento en el que Cristo, como dicen ellos, fue ascendido al cielo entre nosotros. Hechos 1, 22. 5. Por tanto, no se puede presentar la resurrección, como hace cierta crítica neotestamentaria poco respetuosa de los datos históricos, como un producto de la primera comunidad cristiana, la de Jerusalén. La verdad sobre la resurrección no es un producto de la fe de los apóstoles o de los demás discípulos pre- o post-pascuales. De los textos resulta más bien que la fe prepascual de los seguidores de Cristo fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro. Él mismo había anunciado esta prueba, especialmente con las palabras dirigidas a Simón Pedro cuando ya estaba a las puertas de los sucesos trágicos de Jerusalén. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Lucas 22, 31, 32. La sacudida provocada por la pasión y muerte de Cristo fue tan grande que los discípulos, al menos algunos de ellos, inicialmente no creyeron en la noticia de la resurrección. En todos los evangelios encontramos la prueba de esto. Lucas en particular nos hace saber que cuando las mujeres, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas, o sea, el sepulcro vacío, a los 11 y a todos los demás, todas estas palabras les parecieron como desatinos y no les creían. Lucas 24, 9, 11. 6. Por lo demás, la hipótesis que quiere ver en la resurrección un producto de la fe de los apóstoles se confuta también por lo que es referido cuando el resucitado en persona se apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ellos de hecho creían ver un fantasma. En esa ocasión Jesús mismo debió vencer sus dudas y temores y convencerles de que era Él. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y puesto que ellos no acababan de creerlo y estaban asombrados, Jesús les dijo que le dieran algo de comer y lo comió delante de ellos. Confer Lucas 24, 36, 43. 7. Además, es muy conocido el episodio de Tomás, que no se encontraba con los demás apóstoles cuando Jesús vino a ellos por primera vez. Entrando en el cenáculo, a pesar de que la puerta estaba cerrada, Confer Juan 20:19, cuando a su vuelta los demás discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor», Tomás manifestó maravilla e incredulidad y contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, Jesús vino de nuevo al cenáculo para satisfacer la petición de Tomás, el incrédulo, y le dijo: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Y cuando Tomás profesó su fe con las palabras: «Señor mío y Dios mío», Jesús le dijo: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Juan 20, 24, 29. La exhortación a creer sin pretender ver lo que se esconde por el misterio de Dios y de Cristo
permanece siempre válida, pero la dificultad del apóstol Tomás para admitir la resurrección sin haber experimentado personalmente la presencia de Jesús vivo y luego suceder ante las pruebas que le suministró el mismo Jesús, confirman lo que resulta de los evangelios sobre la resistencia de los apóstoles y de los discípulos a admitir la resurrección. Por esto no tiene consistencia la hipótesis de que la resurrección haya sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles. Su fe en la resurrección nació, por el contrario, bajo acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Cristo resucitado. 8. Es el mismo Jesús el que, tras la resurrección, se pone en contacto con los discípulos con el fin de darles el sentido de la realidad y disipar la opinión o el miedo de que se tratara de un fantasma y por tanto de que fueran víctimas de una ilusión. Efectivamente, establece con ellos relaciones directas, precisamente mediante el tacto. Así es en el caso de Tomás, que acabamos de recordar, pero también en el encuentro descrito en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús dice a los discípulos asustados: «Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». 24:39. Les invita a constatar que el cuerpo resucitado con el que se presenta a ellos es el mismo que fue martirizado y crucificado. Ese cuerpo posee, sin embargo, al mismo tiempo propiedades nuevas, se ha hecho espiritual y glorificado, y por lo tanto ya no está sometido a las limitaciones habituales a los seres materiales, y por ello a un cuerpo humano. En efecto, Jesús entra en el cenáculo a pesar de que las puertas estuvieran cerradas. Aparece y desaparece, etc. Pero al mismo tiempo, ese cuerpo es auténtico y real. En su identidad material está la demostración de la resurrección de Cristo. 9. El encuentro en el camino de Emaús, referido en el Evangelio de Lucas, es un hecho que hace visible de forma particularmente evidente cómo se ha madurado en la conciencia de los discípulos la persuasión de la resurrección precisamente mediante el contacto con Cristo resucitado. Confer Lucas 24, 15, 21. Aquellos dos discípulos de Jesús, que al inicio del camino estaban tristes y abatidos, con el recuerdo de que todo lo que había sucedido al Maestro el día de la crucifixión, y no se escondían la desilusión experimentada al ver derrumbarse la esperanza puesta en Él como Mesías liberador. Esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Experimentan después una transformación total, cuando se les hace claro que el desconocido con el que han hablado es precisamente el mismo Cristo de antes, y se dan cuenta de que Él, por tanto, ha resucitado. De toda la narración se deduce que la certeza de la resurrección de Jesús había hecho de ellos casi hombres nuevos. No solo habían readquirido la fe en Cristo, sino que estaban preparados para dar testimonio de la verdad sobre su resurrección. Todos estos elementos del texto evangélico, convergentes entre sí, prueban el hecho de la resurrección, que constituye el fundamento de la fe de los apóstoles y del testimonio que, como veremos en las próximas catequesis, está en el centro de la predicación.